En el primer libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Sí me acordaron del lema de San Luis? Hermanas, nuestro lema, ¿cuál es? ¿María? ¿No la leo? No. No recuerdo. La santidad. Amén. La santidad. Vamos a leer todos juntos el capítulo, el primer libro de los Corintios, capítulo 3, 16. Dice, no sabéis, todos juntos, no sabéis que soy el templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aleluya. Tomen así. A Cristo sea la honra y la gloria. El tema, hermanos, el tema dice, cuidado con el templo de Dios. Esto lo dice el Espíritu Santo. Que tengamos cuidado con el templo de Dios. Fíjense, hermanos, que cuando escuchamos la palabra templo, casa de Dios, nuestra mente se imagina una construcción grande de 4 paredes, en donde muchos alaban y glorifican el nombre del Señor. Amén. Pero nuestro texto de hoy, hermanos, no se refiere a ese tipo de construcción, sino que se refiere a una construcción espiritual, un templo espiritual. Por eso el Señor nos dice, cuidado con el templo de Dios. Bendito sea el Señor. Cuidado de dañar el templo de Dios. Cuidado de maltratar, de ensuciar, de pisotear, de ignorar el templo de Dios. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Porque dice la misma palabra de Dios, el que se atreva a destruir ese templo será destruido sin misericordia por el mismo Dios. Es una advertencia muy dura. Esto que está diciendo está en el versículo 17. Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bendito sea el nombre del Señor. Es una advertencia muy dura, hermano, para todos los que estamos aquí. Pero para entender mejor, hermanos, gloria a Dios, ¿qué es un templo? Vayamos a 2 ejemplos de los primeros 2 templos materiales del antiguo pacto. Amén. Primeramente el templo de Salomón y luego el templo de Zorobabel, el gobernador de Judea. Ese templo fue construido por Zorobabel, ayudado por Herodes. Bendito sea el nombre del Señor. Estos 2 templos, hermanos, dice la palabra de Dios que fueron grandes y hermosos en su tiempo. Gloria a Cristo. En el antiguo pacto. Gloria a Cristo. Y estos 2 templos, hermanos, fueron destruidos y quemados. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo judío, del pueblo de Israel. El primer templo fue destruido por Nabucodonosor.
Gloria a Dios. El segundo templo fue destruido por el general Tito 70 años después de nuestro Señor Jesucristo. Y estos dos ejemplos, hermanos, nos sirven a nosotros, los que en este momento estamos escuchando la palabra de Dios, en este tiempo del nuevo pacto, en este tiempo de la gracia. Aleluya. A grandes rasgos, hermanos, vamos a ver la historia de estas dos construcciones y de estas dos destrucciones. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 7:16, habla de cuando fue consagrado a Dios el primer templo. Gloria a Dios, el templo de Salomón. Dice la palabra de Dios que Dios lo santificó y le prometió al pueblo de Israel: si ustedes me sirven, si ustedes llevan a cabo mi palabra, dijo el Señor, en este templo siempre estaré yo presente. Gloria a Cristo. Mis ojos estarán siempre en este templo. Así le dijo. Estarán mis ojos de día y de noche. Esto lo encontramos en Crónicas 7:16, segundo libro. Y también estará mi corazón en este lugar. Gloria a Cristo. Pero en el versículo 19 y 20, hermanos, dice: pero si no permanecen en mis estatutos, en mis recomendaciones, en mis ordenanzas, en mis indicaciones, yo los desecharé de mi presencia. Es palabra de Dios, hermano. Así dijo el Señor. Y le permitiré al enemigo a que venga y los destruya a todos. Poderoso nuestro Señor. Así dijo el Señor. Y resulta, hermanos, que el pueblo de Israel no permaneció en la verdad. Todos sabemos que Israel fue un pueblo rebelde, incrédulo, duro de corazón. ¿Sí lo sabemos, hermanos? Fueron idólatras, permitieron la casa de Dios, contaminándolo con ídolos. Por eso, si quieren anotar este texto, con calma lo pueden leer para que vean toda esta historia, de cómo Dios le prometió a ese pueblo: si ustedes me obedecen, yo estaré aquí siempre para escuchar sus oraciones. Pero si no me obedecen, este templo será destruido y todos ustedes también. Esto dijo el Señor, y así fue. Fueron rebeldes, no escucharon, no hicieron la voluntad de Dios, hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 33, 5, 6, 7, 10 y 11, hermanos, ahí el Señor cumple el juicio. Se cumple el juicio de Dios en el año 597 antes de Cristo. Todos sabemos que vino Nabucodonosor, invadió a Israel, mató a muchos judíos y solamente a los sacerdotes y a los sabios fueron llevados a cautivos a Babilonia. Entre ellos sabemos que iba Daniel y sus 3 amigos. ¿Sí nos acordamos? Fue destruido el gran templo que construyó Salomón. Y se llevaron también el oro que había en ese templo
Poderoso nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que esa cautividad duró 70 años, porque así lo dijo el Señor, fue una profecía y se cumplió tal como dijo Dios. 70 años cautivos en Babilonia. Después, hermanos, de que se cumplieron 70 años, Dios ordena nuevamente al profeta Ageo a hablarle a Zorobabel, diciéndole que se construyera nuevamente el segundo templo. Bendito sea el Señor. Y se construyó, hermanos, con la ayuda de Herodes, y también dice que fue apoyado por Darío de Media y por Ciro de Persia. Estos dos reyes apoyaron en la construcción del segundo templo. Bendito sea el Señor. Esto lo vemos en Ageo 1:8. Dice: subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré honrado, ha dicho Jehová. Esto fue en el año 515 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que el templo se terminó, hermanos, con la ayuda de Herodes, 19 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. A Él la honra y la gloria. Gloria. ¿Por qué Dios ordenó que se construyese nuevamente el segundo templo? Porque Dios quería manifestar su poder. Quería estar con su pueblo. Quería consentir al pueblo. Porque Dios es bueno y grande en amor. Pero nuevamente, hermanos, vemos que Israel no hizo caso. Se volvieron a rebelar ante Dios. Hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Poderoso nuestro Señor. Amén, amén. A Él la honra y la gloria, porque su misericordia es para siempre. Entonces, hermanos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya estaba construido el segundo templo. ¿Sí se acuerdan una vez que andaban los apóstoles fuera del templo? Y le dijeron al Señor: Señor, mira qué construcción tan maravillosa. Qué templo tan grande. Qué precioso se ve. Dice la palabra de Dios que un día el Señor Jesucristo entró en ese lugar, en ese templo, porque Cristo amaba el templo. Poderoso nuestro Señor. Aleluya. Y dice la palabra de Dios que el Señor vio todo lo malo que había dentro del templo y se enojó mucho. Mateo 21:12. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y cambiaban en el templo. Trastornó las mesas de los cambiadores y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, la habéis hecho. Así le dijo, hermano. ¿Sí nos acordamos? Gloria. El Señor se enojó y agarró una cuerda y les pegó a los que estaban ahí vendiendo. Y se salió. Dice la palabra de Dios que no volvió el Señor nunca a entrar a ese lugar. Y una vez que andaban cerca del templo, los apóstoles le dijo al Señor: mira, Señor, qué construcción tan maravillosa, tan grande. Como diciendo, nadie la puede tumbar, porque mira las piedras enormes. ¿Y qué dijo el Señor?
el Señor Jesucristo profetizó la destrucción de ese templo. El Señor dijo en Mateo 24:2, veréis todo esto, de cierto os digo que no dejará aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Y esta historia, hermano, esta profecía se cumplió 70 años después de nuestro Señor Jesucristo, por el general Tito. Poderoso nuestro Señor. Gloria. Dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso quiero que lean. Si gustan anotarle para que lo lean con calma en sus lugares. Jeremías 14:15. Ezequiel 5:12, todos esos capítulos, hermano. Segunda de Reyes 6:2 y 25:29. Ahí dice toda la profecía del Señor, o de Dios, cómo iba a tratar a este pueblo. Primeramente le dijo: yo los amo, yo los quiero, y en este lugar me voy a manifestar con ustedes. Cuando ustedes vengan y doblen sus rodillas y me pidan algo, yo los voy a escuchar. Pero si no me obedecen, si no hacen mi voluntad, yo los voy a destruir. Dice la palabra de Dios que cuando llegó el general Tito a Israel, Israel fue rodeado. Y empezaron a matar a muchos judíos nuevamente. Y los que se quedaron adentro, hermanos, dice la palabra de Dios, ahí en el segundo libro de Reyes, 6:11, que duró 5 meses el ejército alrededor de Israel, que desvió el conducto del agua para que no entrara el agua a ese pueblo. Y se les acabó el alimento a tal grado de que comían los muertos que había ahí. Ahí en el 6:11 dice ahí que se comían a sus propios hijos porque ya no tenían alimento. Se comían el pasto que había, las raíces de los árboles, todo eso, hermano, por causa de la desobediencia. Porque Dios prometió que así iba a ser destruido ese lugar y todos los que estaban ahí. Qué dura es la palabra del Señor. Gloria. Hasta parece que es una mentira, pero si leemos la Biblia, ahí nos vamos a dar cuenta de la realidad, hermano. Poderoso nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente, hermanos, después de esto, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Gloria a Cristo. Primeramente para las 7 iglesias. Pero ahora sabemos que la palabra de Dios es para todos. Para todos los que se allegan al conocimiento de la verdad, al Evangelio Santo, para todos los escogidos. Entonces el apóstol Pablo escribe: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el templo de Dios mora en vosotros? Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, esta palabra es para la iglesia, para este tiempo, para el nuevo pacto. Amén. Pero ya no se estaba refiriendo a un templo material, sino a un templo espiritual. Un templo corporal, que somos nosotros, hermanos, los que formamos el nuevo templo de Dios. Bendito sea el Señor. El corazón de cada cristiano pasa a ser el nuevo templo del Espíritu Santo. Pero en el versículo 17 dice: si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque
el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. A Cristo sea la honra y la gloria. Así sea. Nuestro corazón, hermanos, es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Espíritu. No lo vemos, no le vemos, pero sí lo sentimos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y los que le adoran, dice la palabra de Dios, que lo deben de ser en espíritu. Que los que adoramos a Dios, le debemos de adorar en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, todos los que llegamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, los que nos convertimos a Él y le prometemos cuando somos bautizados que le vamos a ser fiel por siempre, somos templos del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque hemos sido escogidos y llamados para seguir edificando la obra de Dios, mas no para destruir. Porque hay uno, hermano, hay uno que corrompe, que ensucia, que pervierte, que destruye. Y este ser se llama el diablo. Y nosotros no somos diablos. Nosotros somos hijos de Dios. El Señor nos llamó para que cuidemos su templo. Bendito sea el Señor. Juan 14:23. El que me ama mi palabra guardará. Dice, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Gloria a Cristo. Pero si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén, aleluya. Entonces la pregunta, hermanos, ¿cómo estamos cuidando el templo de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos verdaderamente valorando ese templo de Dios? Porque si no, dice la palabra de Dios, si alguno violara el templo de Dios, será destruido sin misericordia. ¿Somos templos de Dios? Amén. Pero ¿cómo estamos cuidando ese templo, esa casa de Dios? ¿Cómo? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. Amén. Si sabemos, hermanos, que le hemos fallado, que no le hemos servido como el Señor quiere, hoy en esta noche podemos ir a sus planos y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame para valorar tu casa, para cuidar tu casa, para cuidar tu templo, que soy yo. Amén. Les invito a que vayamos a la presencia de nuestro Señor.